Cuando de pequeños nos preguntaban qué queríamos ser de mayores, podíamos dar multitud de respuestas. Algunos podrían decir, pues yo quiero ser futbolista, médico, arquitecto, policía, bombero, astronauta. Si esa misma pregunta la realizásemos hoy en día a nuestros niños de hoy en día, muchas de las respuestas coincidirían, pero también habría que sumar otras respuestas debido a que han aparecido nuevas profesiones o nuevas formas de ganarse la vida, como podían ser los youtubers o los influencers. Y esa es una respuesta que algunos de nuestros niños nos podrían dar hoy. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser influencer. ¿Y qué es un influencer? Pues una de las definiciones que podríamos dar de esta palabra es una persona que destaca en una red social o en otro canal de comunicación, la cual expresa opiniones sobre un tema en concreto y ejerce una gran influencia sobre aquellas personas que la conocen. La Biblia, la palabra de Dios, a pesar de ser un libro que se terminó de escribir hace muchísimos años, como sabemos, es un libro que está vivo. La palabra de Dios es viva y es un libro de actualidad. Y en el texto que vamos a ver esta tarde se nos va a hablar de los influencers. Se nos va a hablar de la gran influencia que pueden ejercer personas sobre nuestra vida y de cómo debemos afrontar esas influencias que se ejercen sobre nuestra vida. Así que me gustaría que me acompañaseis a la tercera carta de Juan y hoy la terminaremos. Vamos a leer los versículos del 9 al 12. Tercera de Juan, versículos 9 al 12. Dice el apóstol Juan, movido por el Espíritu, versículo 9: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imiten lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. En el versículo 11 de este texto encontramos la enseñanza central del pasaje acerca de estos influencers. Dice, amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. Y en este versículo vamos a encontrar dos de los tres puntos principales de esta predicación. En primer lugar vamos a ver, amado, no imiten lo malo, en los versículos 9 y al 11, o parte del versículo 11. En segundo lugar vamos a ver, amado, imita lo bueno, la otra parte del versículo 11 y el versículo 12. Y en tercer lugar vamos a ver la despedida de Juan a su amado hermano, versículos 13 al 15. Así que en primer lugar, amado, no imite lo malo. Al comienzo de este texto encontramos un ejemplo de lo malo, en la persona de un tal Diótrefes al cual no debemos imitar. Recordemos que Tercera de Juan es una carta dirigida a un tal Gayo, del cual sabemos por los versículos anteriores que era un creyente fiel, era un creyente que amaba la palabra y andaba en la verdad de la palabra, y el fruto visible de ese andar en la palabra, de ese andar en la verdad, era la hospitalidad que él demostraba con aquellos misioneros itinerantes que predicaban la verdad y el cual él los hospedaba en su casa, y no solo les hospedaba, sino que también les proveía de lo necesario para hacer el camino de vuelta a sus respectivas iglesias, a sus respectivos hogares de una manera digna. Y Juan escribe esta carta, entre otras cosas, para elogiar a lo que Gayo está haciendo, para animarle a seguir andando en la verdad de la manera que lo está haciendo. Pero ahora le va a advertir también de que no imite a Diótrefes, el cual es un ejemplo de lo malo, y que puede confiar, como veremos, en Demetrio, el cual es un ejemplo a seguir de lo bueno, es un ejemplo digno de imitar. Pero vamos a centrarnos en este Diótrefes. Dice el versículo 9, escribí a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Como dijimos en la anterior predicación de Tercera de Juan, el área de influencia de Diótrefes, no sabemos si Gayo pertenecía a la iglesia de Diótrefes, pero si no pertenecía, el área de influencia de Diótrefes afectaría negativamente a Gayo. De manera que uno de los propósitos de Juan es animar a Gayo, pero otro de los propósitos de Juan es que Gayo no se deje influenciar
por las acciones de Diótrefe. Y le va a mostrar una serie de cosas que no debe imitar. En primer lugar, dice que Diótrefe le gusta ser el primero entre ellos. Cuando una persona es muy buena, se suele decir que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Pues bien, a Diótrefe lo que no le cabía en el pecho era su orgullo, el cual le elevaba su ego, le elevaba su amor propio para tener el primer lugar a cualquier precio, como veremos. Mis queridos hermanos, el pecado del orgullo es el pecado más peligroso de todos los que hay. De hecho, este fue el primer pecado. Fue el pecado que cometió Satanás. Satanás era el ser más maravilloso que había sido creado, pero su orgullo le llevó a no estar satisfecho con esa maravilla que él mismo era, sino que fue el llevarle a querer ser el primero entre todos, sin importarle el medio de lograrlo. De modo que reaccionó, se rebeló contra su creador para tratar de usurpar el trono del Dios Altísimo. Diótrefes había fabricado su propio trono y de ahí no quería que nadie le moviese, no permitía que nada ni nadie pusiese en peligro su posición de poder. Y fijaros el contraste que hay entre Diótrefe y los predicadores de la verdad que vimos en la anterior ocasión. Dice el versículo 7 que estos misioneros itinerantes que predicaban la verdad salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Salieron por amor a Cristo sin aceptar nada de los no creyentes. Salieron por amor a la verdad, no por el interés de recibir su propia gloria, sino para gloria de aquel a quien servían, a su Señor Jesucristo. Por el contrario, Diótrefe no es motivado a obrar por amor al nombre, sino que es motivado a obrar por amor a un nombre. No al nombre, sino a un nombre. Y ese nombre era Diótrefe. Por amor a ser el primero entre todos, por amor a sí mismo. El Señor Jesús ya criticó esta actitud de orgullo de los fariseos. Dice en Mateo 23:6 que los fariseos aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga, y los saludos respetuosos en las plazas y el ser llamados por los hombres rabí. Su orgullo pecaminoso les movía a actuar no por amor a Dios, sino por amor al reconocimiento de los hombres, al halago, a esas palmaditas en la espalda, a esos aplausos, a ese porque tú lo vales. Buscaban su propia gloria en lugar de buscar la gloria de Dios. Es por ello que Jesús les tiene que decir en Juan 5:44, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Los frutos del orgullo que ellos exhibían demostraban que eran personas no regeneradas. ¿Cómo podéis creer? No podían creer porque no eran personas regeneradas. Y Diótrefe exhibía este tipo de orgullo. Y Diótrefe no es un ejemplo a imitar. Él quiere ser el jefe. Y tiene la clara convicción de que el fin justifica los medios. Que en el amor y en la guerra todo vale. Así que va a hacer todo lo necesario para conservar su posición de poder en la Iglesia. Un segundo aspecto a no imitar de Diótrefe es que no aceptaba la enseñanza de la palabra de Dios. Dice el versículo 9, nuevamente escribía algo a la Iglesia, pero Diótrefe, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. No sabemos qué es lo que le escribió Juan a la Iglesia, no sabemos qué es lo que Diótrefe rechazó escrito de parte de Juan, pero lo que sí sabemos es que ese escrito provenía de parte de un apóstol que había sido comisionado por el mismo Señor Jesucristo. Así que al no estar aceptando Diótrefe lo que Juan decía, lo que no estaba aceptando era la enseñanza apostólica y por lo tanto lo que no estaba aceptando era la palabra de Dios. El peligroso pecado del orgullo lleva como consecuencia a otros pecados y uno de estos pecados es la rebeldía contra la autoridad. El orgullo de Satanás, del que hemos hablado antes, le lleva a rebelarse contra la autoridad de Dios mismo, porque él quería ser el jefe. El orgullo de Coré, por ser el jefe del pueblo de Israel, le llevó a rebelarse contra Moisés y contra Aarón. Y ahora el orgullo de Diótrefe, por miedo a dejar de ser el jefe, le lleva a rebelarse
contra un apóstol comisionado por Dios y, por lo tanto, a rebelarse contra la palabra del mismo Dios. Es decir, se rebela contra Dios mismo. Diótrefes no es un ejemplo a imitar, le está diciendo a Gayo. Diótrefes no es un ejemplo de docilidad, no es un ejemplo de sujeción a la autoridad, no es un ejemplo de humildad, sino que es un mal ejemplo a no imitar de orgullo y de rebelión contra la autoridad que ha sido puesta por Dios, ha sido delegada por Dios. Así que Juan tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que decir en el versículo 9 que si él mismo va, llamará la atención a las obras que Diótrefes hace. Juan va a llamar la atención públicamente a Diótrefes con motivo de su rebelión a la autoridad apostólica y al señorío de Cristo, y va a proclamar públicamente las malas obras que Diótrefes hace. ¿Cuáles son estas malas obras? Ya hemos visto algunas a no imitar, pero ahora se centra más específicamente en las malas obras que está haciendo. Y la primera mala obra que está haciendo es que está acusando injustamente a Juan y a los suyos con palabras maliciosas. O como dice la Reina Valera, está parloteando con palabras malignas contra nosotros. Diótrefes no acepta el consejo, Diótrefes no acepta la exhortación, Diótrefes no acepta que se le lleve la contraria, no se sujeta a la autoridad y reacciona con una violencia verbal terrible. Lleva al pie de la letra el dicho de que la mejor defensa es un buen ataque. Responde atacando para justificar sus malas obras y al no tener ningún argumento válido para justificar lo que él está haciendo, pues recurre a palabras maliciosas, a acusaciones injustas contra Juan y sus colaboradores. Y este adjetivo maliciosa o maligna, como dice Reina Valera, lo usa varias veces el apóstol Juan en su primera carta, hasta en 5 ocasiones. Y en las 5 ocasiones lo usa para describir al diablo, al maligno. En otra ocasión más, en el capítulo 3, versículo 12 de Primera de Juan, usa esta palabra para describir las obras malignas, maliciosas de Caín. Y también en 2 de Juan, capítulo 11, el apóstol usa estas palabras para describir las malas obras de los falsos maestros. Por tanto, al describir las acusaciones injustas de Diótrefes contra Juan y los suyos como palabras maliciosas, nos está diciendo que Diótrefes había sacado la artillería pesada de murmuraciones, críticas, injurias, calumnias, falsedades, con el objetivo de pisotear la credibilidad de Juan y de su ministerio, para, como digo, mantener a cualquier precio su posición de poder en la Iglesia. Como se dice en esta tierra, bonico era Diótrefes. Pero si lo que hemos visto hasta ahora es para llevarnos las manos a la cabeza, en segundo lugar, Juan dice que Diótrefes, no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Hay una serie de ciencia ficción con ciertos tintes de terror, que se llama Stranger Things, y en la cual los protagonistas son unos adolescentes que luchan contra una serie de monstruos llamados Demogorgon. Y estos monstruos provienen de un mundo paralelo que se denomina el mundo al revés. Se ven las imágenes de la ciudad en la que viven estos niños y da la vuelta a la imagen y se ve la misma ciudad, pero boca abajo, recubierta de tiniebla, recubierta de oscuridad, algo tenebroso. Parece el mismo mundo, pero al revés y tenebroso. Y Diótrefes podemos decir que es el Demogorgon de Gayo. Es el mundo al revés de Gayo. Gayo recibe a los predicadores de la verdad, incluso, como vimos, sin conocerlos, simplemente por confiar en las cartas de presentación que traían de sus iglesias. Y Diótrefes es el mundo al revés de Gayo. Él no recibe a los hermanos, no recibe a los predicadores de la verdad, los cuales venían con cartas de recomendación del propio apóstol Juan. Estos predicadores itinerantes necesitaban la ayuda de los hermanos en la fe, ya que, como hemos visto, habían salido sin recibir nada de los no creyentes, nada de los gentiles, únicamente por amor al nombre de Cristo. Pero Diótrefes antepone su posición de poder, antepone su bienestar personal, su amor a su propio nombre,
a las necesidades de estos hermanos y, lo que es más importante, al avance del Evangelio. En tercer lugar, una tercera obra mala de Diótrefes a no imitar es que Diótrefes actúa como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. No solo él mismo no recibe a los hermanos, sino que sigue diciendo el versículo 10, que se lo prohíbe a quien quiere hacerlo. No contento con no recibir a los predicadores de la verdad en su iglesia, prohíbe a los miembros de su iglesia que ejerzan la hospitalidad bíblica con sus hermanos en la fe. No imite las malas obras de Diótrefes. Son señales de una persona no regenerada por Dios. Porque, como dice también el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, pero cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? En Diótrefes no moraba el amor de Dios. Diótrefes no era una persona regenerada por Dios. No imite a Diótrefes. Y en cuarto lugar, y tal vez lo más horrendo de lo que no hay que imitar de Diótrefes, es que Diótrefes quería expulsar, o más bien quería no, expulsaba a todos los que colaboraban en pro de la verdad, siendo hospitalarios con los misioneros que mandaba Juan. ¿Los expulsaba de dónde? De la iglesia. Si Diótrefes recurre a palabras maliciosas, a calumnia, a injuria, a mentira, para defender su postura, ¿cómo iba a permitir que los miembros de su iglesia recibiesen a aquellos que venían de parte de Juan, los cuales iban a hablar bien de Juan, los cuales iban a corroborar la verdad de las palabras del ministerio de Juan, los cuales podían desenmascarar las mentiras de Diótrefes? Así que no puede permitir esto. No puede permitir influencers de la verdad en su congregación. El orgullo había movido a Diótrefes a rebelarse contra la autoridad apostólica. Pero ¿qué pasa con los que se rebelaban ante la autoridad no apostólica de Diótrefes? Los que veían que su actitud era tiránica y que ellos sí tenían que ejercer la hospitalidad bíblica porque es lo que mandaba la palabra de Dios. ¿Qué pasaba con los creyentes verdaderos que querían andar en la verdad y poner en práctica el amor que habían recibido de Dios, amando de forma práctica al prójimo? Que Diótrefes los expulsaba de la iglesia. Y en nuestro contexto actual podríamos pensar, yo en una primera lectura del texto, lo primero que se me vino a la cabeza es, pues mejor para ellos, ya se libran de una vez de este Diótrefes. Pero tenemos que tener en cuenta el contexto en el que está escrito esta carta. En aquella época, ser expulsado de una iglesia significaba que la probabilidad de encontrar otra iglesia en la que reunirte con otros hermanos era mínima. No había iglesias 2 calles más abajo, no había iglesias en el barrio de enfrente, no podías quedarte en tu casa y tratar de ser edificado y edificar a tu familia leyendo la palabra de Dios, porque no tenían la revelación completa como la tenemos hoy en nuestros días. No podían buscar online las predicaciones de estos predicadores itinerantes de la verdad, a ver qué es lo que decían, aunque Diótrefes no los permitía acercarse, ver por la tele qué es lo que decían estos predicadores de la verdad y ser alimentados por la palabra de Dios. Así que Diótrefes lo que hace es un uso aberrante de la disciplina eclesial. Cortaba de raíz la posibilidad de crecimiento espiritual de los hermanos de la iglesia al expulsarlo. No estaba ejerciendo una disciplina por desobediencia a la palabra de Dios, sino que estaba ejerciendo la disciplina por desobediencia a la palabrería de Diótrefes. Así que debido a esta actuación, Juan le dice a Gayo, amado, versículo 11, no imites lo malo, sino lo bueno. Juan le vuelve a recordar cariñosamente a Gayo que él es un hermano amado, que él está andando en la verdad, y para que siga andando correctamente en la verdad, Juan le da el mandato a Gayo de que imite lo bueno, que no imite lo malo. Los cristianos no solo estamos llamados a no pecar, no hagas esto porque está mal, no practiques esto que a Dios no le gusta,
sino que estamos llamados también a participar activamente en la búsqueda de lo bueno. Por eso sigue diciendo Juan que el que hace lo bueno es de Dios. Los creyentes no hacemos lo bueno para ganarnos el favor de Dios, para conseguir algún tipo de mérito en la salvación de Dios. Sabemos que la salvación no es por obras, que es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Pero las buenas obras son la expresión visible y externa de la realidad invisible e interna de nuestra salvación. La obra de gracia que Dios ha hecho en su Hijo nos mueve de manera natural a querer obedecer a la palabra y a querer hacer lo bueno de manera activa. Pero en este versículo 11 también hay una advertencia muy, muy seria. El que hace lo malo no ha visto a Dios. No está diciendo el que comete un pecado puntual no ha visto a Dios. Todos pecamos. El creyente, cuando peca, inmediatamente se arrepiente de lo que ha hecho y acude a Cristo arrepentido, pidiéndole perdón por los pecados. Pero aquí está diciendo el que el pecado es una práctica común en su vida, el que el hacer lo malo es algo normal en su vida, este no ha visto a Dios. Por lo tanto, si tú tienes el pecado como una práctica actual en tu vida, como una práctica habitual, en tu vida, la palabra te está diciendo que tú no eres salvo. Y esto es muy serio. No has visto a Dios. Y esto significa que tu destino eterno es la condenación en el infierno. ¿Por qué? Porque no has visto a Dios, porque no tienes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Pero puedes hoy acudir a Él en arrepentimiento y fe, acudir ante el crucificado, pedirle perdón por tus pecados y reconocerle como Señor, Salvador de tu vida, y conocer a Dios y hacer lo bueno, porque entonces serás amado por Dios, habrás visto a Dios y podrás ser un hijo amado de Dios. En primer lugar hemos visto amado, no imite lo malo. En segundo lugar, amado, imita lo bueno. Tenemos que tener en cuenta que Juan, cuando está escribiendo esta carta, está precisamente redactando la palabra de Dios. Como hemos dicho, los creyentes de aquella época no tenían al completo la Biblia como la tenemos hoy en día. Es más, muchos de ellos difícilmente tendrían una parte manuscrita de algún texto de la Biblia, de la Escritura. Por lo tanto, el aprendizaje principal era por imitación. Así que después de decirle a Gallo, mira, este es Diótrefes, él hace esto, esto y esto, no imites lo malo. Ahora te voy a dar, Gallo, un ejemplo de imitar lo bueno por medio de Demetrio. Y de Demetrio solo sabemos lo que encontramos en este versículo 12. Pero es suficiente información como para saber que es un ejemplo a imitar la vida de este Demetrio. Muy probablemente fuese Demetrio el que llevase esta tercera de Juan a Gallo. Tal vez fuera la carta de recomendación del propio Demetrio para que Gallo le acogiese en su casa y le hospedase. Y Gallo, después de leer la carta, supo que podía confiar plenamente en esta persona, que era un colaborador en pro de la verdad y que era una persona a imitar por tres razones que vemos a continuación en el versículo 12. En primer lugar, dice Juan que Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos. Juan apela al buen testimonio que Demetrio tenía dentro de la comunidad cristiana de su zona. El buen testimonio de muchos otros creyentes que podían decir, mira, Demetrio anda en la verdad. Demetrio es una persona digna de ser imitada. Si yo preguntase a otro por tu vida, si vosotros preguntáis a otros por mi vida, ¿qué testimonio darían de nosotros? ¿Somos dignos de ser imitados? Y luego aclararemos este digno. En segundo lugar, otra razón por la que Demetrio era alguien a imitar, sigue diciendo el versículo 12, Demetrio tiene buen testimonio de parte de la verdad misma. Diótrefes había levantado calumnias, mentiras, injurias sobre Juan y sobre los suyos, por tanto también sobre Demetrio. Pero esas mentiras, esas injurias, carecían de fundamento cuando se contrastaba la vida de Demetrio, el testimonio de Demetrio, a la luz de la verdad.
La verdad misma, la palabra de Dios, al filtrar por medio de ella la vida de Demetrio, daba testimonio de que Demetrio era un ejemplo a imitar. Él era coherente con la palabra que predicaba. Y me gustaría que pensásemos en los influencers que están modelando mi vida, que están modelando tu vida, a los que tú quieres imitar. Si sus vidas fuesen examinadas a la luz de la palabra, ¿aprobarían el examen? ¿Y mi vida? ¿Y tu vida? A la luz de la palabra, ¿aprobaría el examen? Porque directa o indirectamente nosotros también vamos a ser para alguna persona un modelo a seguir, una influencia a imitar. Y un tercer motivo por lo que Demetrio era alguien digno de imitar es que dice Juan que también nosotros damos testimonio. Juan y los demás ancianos de la iglesia, los demás líderes de la iglesia, daban buen testimonio a Demetrio. Y le dice a Gayo, y tú sabes, final del versículo 12, que nuestro testimonio es verdadero. Juan le está diciendo, no estoy hablando de oídas. Mira, me han contado que este Demetrio es apañado. Y el que me lo ha contado es de fiar, así que fíate de lo que te estoy diciendo. No, está hablando de lo que él ha visto directamente. Le está diciendo a Gayo, como diríamos hoy en día, mira, yo pongo la mano en el fuego por Demetrio. Esta semana, hace un par de días, veía un vídeo en el que le preguntaban a la esposa del predicador Paul Washer, a Charo, qué cosas de un hombre, o en qué cosas de un hombre, mejor dicho, debía fijarse una chica creyente para ponerse, como decimos, novia con él, con el deseo de casarse con él. Y la respuesta de Charo fue la siguiente. Lo que os voy a decir está copiado, transcrito literalmente del vídeo. Dice esta mujer, que sea un hombre de Dios, que lleve tiempo en el Señor y se pueda ver que conoce a Cristo, permanece en Cristo y crece en Cristo. ¿Cómo vive en el Señor? No solo en lo que dice, sino cómo está sirviendo a su iglesia, cómo sirve a los hermanos, qué conocimiento de la palabra tiene, porque ese hombre es el que va a enseñar a tu hijo y te va a discipular a ti. Hasta aquí paro de momento la transcripción. Todo esto son características básicas para que un hombre sea un buen marido, así que las que estéis solteras y tengáis idea de buscar a vuestro príncipe azul, aquí tenéis las bases de esta persona. Pero fijaros lo que sigue diciendo a continuación, y es transcrito literal del vídeo. ¿Cuál es el testimonio que tiene este hombre, este chico, ante otros? ¿Qué dicen otras personas de él en cuanto a cómo vive en el entorno de su familia? ¿Cómo se relaciona en el entorno de los incrédulos? ¿Tiene una cara en la iglesia y otra distinta cuando está con incrédulos? Se trata de mirar todas las facetas, no solo el hecho de lo que está diciendo o el hecho de que vaya siempre a la iglesia, dice eso es lo mínimo, sino mirar todo su entorno. ¿Qué dicen de él sus líderes, sus pastores? También debes hablar con sus ancianos y buscar sabiduría y consejo en ellos en cuanto a esta persona. Los ancianos están ahí con el deseo de ayudarte. No van a decidir por ti, pero te pueden ayudar a discernir cosas que tal vez no hayan visto. Has de tener paciencia y vivir para servir al Señor, porque en su momento el Señor va a traer a alguien. Pero hay que tener sabiduría y discernimiento porque esa es la persona con la que vas a pasar tu vida. Hasta aquí la cita. Menuda predicación de 3 de Juan, versículo 12. Si estás soltera y eres creyente, busca un hombre que tenga buen testimonio de parte de todos, buen testimonio de parte de la verdad misma, que su vida sea coherente a lo que él predica, y también buen testimonio de sus líderes, de sus ancianos. Y esto no es solo para encontrar pareja, sino que es para todos los ámbitos de nuestra vida, todos los ámbitos de la vida de otro que busquemos imitar o que esté influenciándonos. La pregunta es, de nuevo, ¿qué testimonio tienes de las personas a las que tú imitas, de tus influencers? ¿Es tu testimonio digno de ser imitado? Y vuelvo a usar esta palabra, digno.
Y cuando digo alguien digno de ser imitado, no estoy diciendo alguien perfecto y sin pecado. Pero dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Dios en su soberanía ha querido usar a hombres y a mujeres imperfectos, cuyo carácter se va moldeando día a día conforme al carácter de Cristo, y nos manda a imitar a esas personas. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores míos, y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y en este texto el apóstol Pablo no está demostrando ningún tipo de soberbia, ningún tipo de arrogancia, ningún complejo de superioridad. Y por si hubiera alguna duda, se encarga de disipar todas estas dudas en 1 Corintios 11:1 cuando dice, sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Solo tenemos un modelo perfecto a imitar, Jesucristo mismo. Él es en última instancia el estándar a seguir. Y ese es el estándar que tienes que ver de forma imperfecta en las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, hombres y mujeres dignos de imitar. Hemos visto amado, no imites lo malo. En segundo lugar, amado, imita lo bueno. Y en tercer lugar vamos a ver la despedida de Juan a su amado hermano, versículos 13 al 15. Juan termina su tercera carta con una despedida en la cual quiere seguir animando a Gayo a seguir por el buen camino por el que va andando. Dice, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Y el saber Gayo que el propio apóstol Juan tenía la intención de ir en persona a verle, tranquilizaría a Gayo respecto a la situación difícil con Diótrefe. Pensaría, ya se va a encargar Juan de confrontar públicamente a Diótrefes, como hemos visto en el versículo 10, pero además podría hablar cara a cara con uno de los mejores influencers que podría tener en aquel momento. Y mientras llega la hora en la que el apóstol Juan viene, mientras Juan le expresa un deseo, versículo 15, la paz sea contigo. Gayo, en medio de todo el jaleo que tienes de calumnia, de amenazas de Diótrefe, deseo que tengas paz, que no te dejes amedrentar por Diótrefe, que estés convencido, estés tranquilo, tengas la paz de saber que tú estás andando correctamente. Y es curioso la forma en la que el apóstol Juan termina su despedida, porque dice, los amigos te saludan, saluda a los amigos a cada uno por su nombre, y podíamos esperar que dijera, los hermanos te saludan, saluda a los hermanos, a cada hermano por su nombre, pero fijaos que dice, los amigos. La comunión que nos une a los creyentes en Cristo va mucho más allá de una mera unión corporativa en la cual estamos juntos en un local, alabamos juntos, oramos juntos, escuchamos la palabra de Dios juntos, sino que nuestra unión con Cristo conlleva un vínculo de profunda amistad entre los creyentes. El Señor Jesús dijo en Juan 15, versículos 14 y 15, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Los creyentes somos amigos de Cristo y los creyentes somos amigos en Cristo. Somos colaboradores en pro de la verdad. Nos amamos los unos a los otros con el amor con el que Dios nos ha amado. Mis queridos amigos, que el Señor nos ayude a no ser un estorbo en la proclamación de la verdad, sino a ser colaboradores en pro de la verdad, amando a Dios, amando a los hermanos, amando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Amado hermano, amada hermana, amado amigo, amada amiga, no imites lo malo, imita lo bueno. Que el Señor os bendiga. Amén.